Jesús, te damos gracias una vez más por amarnos, por aceptarnos, Señor, por bendecirnos cada día. Te damos gracias por este día, un día más de vida. Gracias, Señor, por este lugar. Gracias por tu palabra, porque podemos aprender. Gracias, Señor, por los planes que tú tienes para cada uno de nosotros y los propósitos que se han de cumplir en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno, misericordioso y eres un Dios eterno. Te damos gracias por este tiempo, por esta enseñanza, Señor. Abre nuestro entendimiento, a que estemos atentos a tu palabra, que no dejemos pasar absolutamente nada de lo que tú tienes preparado para nosotros, porque, Señor, sabemos que esto es de edificación para nuestra vida, donde podemos, Señor, caminar en integridad en tu palabra, haciendo la voluntad tuya, Señor, en este tiempo. Gracias te doy por mis hermanos aquí presentes, como también te doy gracias por aquellos que nos ven a través de internet. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y gracias una vez más, Señor, por tu infinita bondad, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Se dice que tenemos una mentalidad donde esa mentalidad ha nacido, o sea, se ha puesto en nuestra mente por el sector donde vivimos, el país donde vivimos, ¿cierto? Son muchas cosas que afectan nuestra mentalidad. Si nosotros miramos Chile es un país con una costa muy extensa, y siempre se dice que tan extensa es la costa chilena que no está cerca de muchas ciudades, no están cerca de la costa. Gracias. Pero sí vemos la mentalidad de cada hombre y de cada mujer que vive cerca de la costa. Tenemos costumbres, tenemos comidas especiales, entonces hay cosas que... Y esa es la mentalidad de cada país, de cada ciudad donde se vive. Pero nosotros, siendo cristianos, hijos de Dios, debemos tener nuestra propia mentalidad, pero también tenemos que tener mentalidad de reino. Di conmigo, mentalidad de reino. Esa es lo que vamos a aprender hoy día. ¿Tenemos realmente mentalidad de reino? Mentalidad significa modo o forma de pensar. Es un hábito, es una característica de una actitud mental. Entonces, mentalidad significa modo o forma, ¿cierto?, de pensar. Es un hábito que tenemos que nos caracteriza de nuestra actitud mental. Y eso va a determinar, en definitiva, cómo vamos a interpretar o responder a ciertas situaciones. Debido a nuestra mentalidad, hermanos, nosotros vamos a interpretar o vamos a responder a ciertas situaciones que podamos enfrentar en la vida. Nuestra manera de pensar va a determinar en cómo nosotros vamos a responder o definir ciertas circunstancias puntuales que podamos tener. Quiero que me acompañen a Filipenses. Vamos al libro de Filipenses. Capítulo 2, versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La versión internacional, si tú la lees, dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Nuestra actitud debe ser como la de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí podemos darnos cuenta que Jesús tenía mentalidad de reino. ¿Por qué tenía mentalidad de reino? Y Jesucristo, su mensaje fue hablar del reino de Dios, del reino de su Padre. El deseo de Jesús era, hermanos, que el reino de los cielos descendiera sobre la tierra. Entonces Jesús tenía mentalidad de reino. ¿Por qué tenía mentalidad de reino? Fuera de predicar, ¿cierto?, el reino de Dios, él conocía perfectamente todos los recursos que venían del cielo. Pregunta: ¿tú conoces todos los recursos que vienen del cielo? ¿Qué es lo que hacía Jesús? Jesús siempre recurría a la provisión del reino de Dios, a la provisión de su Padre Celestial. Si nosotros tenemos mentalidad de reino, tenemos, hermanos, que
recurrir, ¿cierto?, a la provisión del reino de Dios. Jesús conocía todos los recursos. Y un creyente como nosotros, que poseemos una mente, ¿cierto?, una mente renovada. ¿Cuántos tienen una mente renovada? ¿Por qué has renovado tu mente? Por la palabra. Si nosotros como creyentes tenemos una mente renovada por la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos la capacidad de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Si tú has renovado tu mente, tu pensamiento, tu forma de pensar, tu mentalidad por la palabra de Dios, tú estás capacitado de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que está actuando conforme a la palabra de Dios y no conforme a los rudimentos de este mundo. El creyente con mentalidad de reino sabe utilizar la ley. Mira, escucha esto. Esto vino como revelación. El creyente con mentalidad de reino sabe utilizar la ley de la transferencia. Amén. Wow. ¿Para qué? Para la bendición de cada uno de nosotros. La ley de la transferencia, ¿qué es? Es recurrir a lo que hacía Jesús. Recurrir al reino de Dios. Le decía: Padre, mira, necesito esto. Padre, estoy en esta circunstancia. Padre, necesito que tú suplas esto. Nosotros tenemos, hermanos, si tenemos una mente del reino de Dios, una mentalidad de reino, nosotros tenemos que utilizar la ley de la transferencia para bendición de nuestras vidas, para nuestra generación, para nuestros hijos, para nuestros nietos y también para la bendición de los demás. Quiero que me acompañes a Eclesiastés, capítulo 2, Eclesiastés 2, versículo 26. Dice: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. La versión internacional dice: en realidad Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes de su agrado. Esta versión me gusta. En realidad Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien es de su agrado. En cambio, dice, al pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo todo a quien es de su agrado. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. ¿Quién ha corrido tras el viento? ¿Lo puedes alcanzar? Una de las cosas que podemos analizar de este pasaje de la Escritura es que muchos creyentes en la iglesia, dentro de la iglesia, se desaniman mucho por tener diferentes circunstancias en su vida, circunstancias adversas, y eso les lleva, hermanos, a no agradar a Dios. Nos olvidamos de Dios cuando estamos pasando por una situación. En vez de acercarnos a Dios, nos estamos alejando de Dios. Y cuando tú te alejas de Dios, es porque no estás agradando a Dios. Entonces, cuando nos vemos enfrentados a situaciones como esta, realmente nosotros lo primero que tenemos que hacer es buscar más del Señor, es buscar más de su presencia, es acercarnos más al Señor, porque de esa forma le estamos agradando. Muchas veces los cristianos, cuando se encuentran en circunstancias difíciles, lo que hacen es, se dejan llevar por sus emociones, se ponen almáticos. Almático es ser emocional, muy emocional. Dejan de complacer al Señor y dejan de tener una mentalidad de reino. ¿Cómo enfrentamos las circunstancias? ¿Cómo está nuestra mentalidad? ¿Tenemos esa mentalidad de reino?
Entonces, se ven enfrentados a circunstancias difíciles y lamentablemente dejan de tener una mentalidad de reino. Cambian su manera de pensar, pero la palabra de Dios que nos dice que el hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia, conocimiento y alegría o gozo. ¿Cuántos quieren tener alegría? ¿Cuántos quieren tener conocimiento? Ciencia, sabiduría. Tenemos que agradar al Señor. Esa es la forma de que el Señor nos va a dar todas las cosas. Cuando tú te sientas desanimado por los problemas de la vida, por las circunstancias, pídele a Dios que te transfiera las riquezas que están destinadas para ti. Hoy en día nosotros tenemos, ¿cierto?, la capacidad de meternos en internet, de hacer transferencias bancarias, ¿cierto?, y nos sale muy fácil. Más fácil nos sale decirle al Señor: Señor, quiero que tú transfieras las riquezas que tienes destinadas para mí en los cielos, para la bendición de mi vida. Y muchas veces, estando en problemas, en circunstancias, nosotros no le estamos pidiendo al Señor que Él haga la transferencia de aquellas cosas que realmente nos corresponden como hijos de Dios. Mira lo que dice Proverbios 13. Proverbios 13, 22. El bueno, y esto me ha hablado mucho a mí, dejará herederos a los hijos de sus hijos. Pero la riqueza del pecador, que dice, está guardada para el justo. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es dejar herencia. Pero para dejar herencia tenemos que tener mentalidad de reino. Tenemos que dar pasos de fe, que cambien los conceptos. Sabes que muchas veces nosotros traemos conceptos que tienen que nos llevan a pensar en forma diferente. Concepto acerca de nosotros mismos. ¿Cuál es tu concepto? ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Qué piensas de tu familia? ¿Qué piensas de la iglesia? ¿Qué puedes revertir en esa mentalidad que tú tienes, en esos conceptos que tú tienes? ¿Tienes realmente una mentalidad de reino? Si no la tienes, entonces tienes que revertir todos aquellos conceptos que tú tienes en tu mente. Ahora, Efesios 1:17. Vamos a Efesios 1:17. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. En el versículo 17 se nos dice que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Sabiduría. Y de en el conocimiento de tres cosas importantes aquí, lo que hemos leído. Para tener una mentalidad de reino, necesitamos sabiduría, necesitamos revelación en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Jesús,
en el conocimiento del reino de Dios. Sabiduría, revelación, conocimiento, mentalidad de reino. Cuando pedimos sabiduría es para poder entender, hermanos, el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando tú le dices, Señor, necesito más sabiduría, ¿con qué propósito le estás pidiendo sabiduría a Dios? Con el propósito de entender, ¿cierto?, por qué Dios está en nuestra vida. ¿Lo habías pensado así? Solamente con la sabiduría de Dios es que nosotros podemos, hermano, ¿cierto?, entender cuál es el propósito de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué Dios está en mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cumplir? ¿A quién me ha llamado el Señor? Sabiduría es una parte, pero viene revelación. La revelación te va a llevar a que tú tengas una mentalidad de reino. Es con sabiduría que vienen, hermanos, nuestras ideas. ¿O no? Hay que ser sabio y hay que pensar en lo que el Señor quiere que hagamos, y vienen ideas a nuestra mente para poder hacer las cosas por las cuales hemos sido llamados a hacer. Y eso es tener mentalidad de reino. Amén. Ahora, cuando se habla de sabiduría, muchas veces nosotros le decimos, Señor, dame sabiduría, quiero ser más sabio. Pero ¿quién te hace más sabio? ¿Es la palabra de sabiduría? ¿Quién te hace más sabio? ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu Santo es el que te da sabiduría. El Espíritu Santo que está en nosotros. Vamos a Isaías. Mira lo que dice Isaías 11. Isaías 11, versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Espíritu de qué? ¿Qué dice? Isaías 11, 2. Hermano, es el Espíritu Santo el que nos va a dar sabiduría, el que nos va a llenar para que seamos sabios. Dice, y reposará sobre ti, sobre él, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Wow. El Espíritu Santo es el Espíritu de sabiduría. ¿Quieres tener sabiduría? Lee lo que dice la palabra del Señor en Isaías 11:2. Es el Espíritu Santo que nos va a llenar de esa sabiduría divina, santa. Amén. Nuevo Testamento, 1 Corintios. Corintios 2, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Sabiduría viene de dónde? Amén. Dice revelación. La revelación, hermanos, tiene que ver con la comunicación del conocimiento. Sabiduría tiene que ver con el uso apropiado en nuestras vidas. Okay. La revelación tiene que ver con la comunicación del conocimiento. A mayor conocimiento yo tengo una mayor revelación. Amén. La sabiduría tiene que ver con el uso apropiado en nuestras vidas. ¿Qué nos está guiando el Espíritu Santo? ¿A qué nos está guiando? ¿Cierto? Eso tiene que ver con nuestra actitud, ¿cierto? Una actitud apropiada de nuestra vida en cómo utilizar la sabiduría. Porque yo le puedo decir al Señor, Señor, dame sabiduría, pero ¿con qué propósito?
¿Cómo la voy a usar? ¿Para qué la voy a usar? Entonces, nosotros como creyentes tenemos un conocimiento pleno, ¿ok? La revelación tiene que ver con el conocimiento, pero nosotros como creyentes tenemos que tener un conocimiento pleno. ¿Qué significa un conocimiento pleno? Conocimiento pleno, más profundo de la palabra de Dios. Un conocimiento mayor, pleno espiritualmente. Un conocimiento por la experiencia, ¿cierto?, cristiana, por el testimonio de nuestra vida y que hemos experimentado a Dios. Dios tiene que ser, ¿cierto?, alguien que debe estar siendo en nosotros testimonio. Yo doy testimonio de Dios y eso tenemos que experimentarlo cada uno de nosotros. Tenemos que vivir a Dios, a nuestra vida, porque Dios mora en nosotros a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos da sabiduría, esa sabiduría nos lleva al conocimiento, ese conocimiento nos da la revelación. Entonces, conocimiento pleno significa un conocimiento profundo de Dios, un conocimiento espiritual de Dios, y podemos experimentar a Dios en nuestra vida. Ahora, conocimiento pleno, muchas veces suena como wow, conocimiento pleno, pero el conocimiento pleno, hermano, no se consigue así como así. No se consigue con la capacidad intelectual, sino solo, ¿por qué? Siendo lleno de la gracia del Espíritu Santo de Dios. El conocimiento pleno se adquiere siendo lleno de la presencia de Dios, del conocimiento de Dios. Ahora, nuestra mente fue creada por el Señor para que nosotros pudiésemos tener entendimiento, discernimiento. Y uno de los primeros principios para tener una mentalidad de reino, de aquí voy a hablar de algo que muchas veces nosotros tenemos. Lo voy a volver a decir. Nuestra mente fue creada por el Señor para que nosotros pudiésemos tener entendimiento, discernimiento. Y uno de los primeros principios para tener una mentalidad de reino es la autoestima. Ahora, voy a poner un ejemplo. Ahora que está tan de moda todo esto, cambiar la imagen, y se inscriben en programas de televisión para hacerse alguna cirugía, ¿cierto? Hay quienes hoy día quieren hacerse varias cirugías. Unos se quieren quitar algunas cositas y otros se quieren poner otras cositas. Ahora, otros simplemente quieren hacerse un cambio total, un cambio general, ¿cierto?, de su imagen. Pero ¿por qué se han puesto a pensar ustedes por qué? El otro día yo estaba mirando ese programa que se inscriben y hacen un concurso ahí. ¿Por qué creen ustedes que esas personas quieren hacerse cirugía? ¿Porque quieren cambiar su imagen? ¿Porque quieren verse bonito? Hay algo interno, es su autoestima. Ese es el problema. Es su autoestima. Es que ella es más bonita que yo, o él se ve mejor que yo, ella tiene menos rollos que yo, y mira su nariz, mira su oreja, mira sus ojos, no, yo me quiero. Y hay algunos que se operan para ser igual a o igualito a. ¿No es así? Quiero parecerme a tal artista. Y se operan, ¿cierto? Porque lamentablemente no es para verse mejor, es por su autoestima. Una persona con mentalidad de reino se siente bien consigo mismo. ¿Te sientas bien consigo mismo? ¿O te necesitas una cirugía? Lo que tú necesitas muchas veces es una cirugía divina. De que tú puedas decirle, Señor, quizás estoy pasando por una situación hoy día y mi autoestima está baja, pero Señor, yo me acerco a ti y quiero que tú tomes el control de mi vida, de esta baja autoestima que tengo, y que pongas una mente renovada para tener una mentalidad de reino. Una persona que tiene mentalidad de reino se siente bien como es, se siente bien consigo mismo. Amén.
vive agradecido o agradecida de cómo Dios la creó. ¿Le has dicho al Señor en tus oraciones, Señor, gracias porque me creaste de esta forma? Gracias, Señor, porque soy como soy. ¿Le has dicho eso al Señor? ¿Sabes por qué tienes que decirle? Porque en Dios somos más que suficientes. Amén. Quiero que vayamos a 2 de Samuel, Antiguo Testamento, 2 de Samuel 4. Te voy a contar una historia aquí. Segunda de Samuel 4:4, Segunda de Samuel 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Mefiboset era nieto del rey Saúl, pero a pesar de ser una persona lisiada, el rey quería bendecirlo. ¿Qué pasó? Pero Mefiboset no solamente tenía, hermano, un problema físico, sino que también tenía, ¿qué cosa? Baja autoestima. Y no se sentía digno de estar en la casa del rey, de la cual había huido. ¿Qué pasa con esta historia? Lo que pasa es que muchas veces así nosotros nos sentimos, de la misma forma. Nos sentimos que no somos nada o que no somos dignos de entrar, hermano, a la presencia de Dios. ¿Acaso el Señor te ha dicho, porque eres feo no puedes estar en mi presencia? ¿O porque te falta alguna cosa no puedes estar en mi presencia? Muchas veces nos sentimos como Mefiboset. Teniendo la bendición, no queremos tomar la bendición. Tenemos la libertad de entrar en el trono de la gracia, de estar en la presencia del Señor, y no lo queremos hacer. ¿Por qué razón? ¿Nuestra autoestima? ¿Qué está pasando? Amén. Ahora, tenemos que recordar que ya Jesús pagó todo, hermano, para que seamos dignos de entrar a su presencia. Amén. El Señor pagó todo. Tú eres digno de entrar a la presencia del Señor. Ah, es que no soy digno. Yo he escuchado, ¿sabes qué? Tienes que recibir al Señor. ¿Sabes por qué? Porque si ya se acerca el tiempo. El Señor quiere salvar tu vida. No, es que no soy digno, es que no es mi tiempo. ¿Han escuchado eso cuando se le habla a una persona de Cristo? El tiempo es hoy día. El tiempo no fue ayer, es hoy día. Y todos somos dignos. Al recibir a Cristo, nosotros somos dignos de entrar en la presencia del Señor. Ahora, para tener mentalidad de reino, hermano, tenemos que conocer a quién, al rey, ¿o no? Porque yo no puedo tener mentalidad de reino si no conozco al rey, no conozco cómo funciona el reino de Dios, no conozco cuáles son las promesas que el Señor tiene para mí. No podemos tener, hermano, o pretender tener una relación con el reino de Dios si primero, hermano, no conocemos al rey. Es importante conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores para tener una mentalidad de reino. Ahora, cuando nosotros entendemos la palabra, cuando entendemos lo que Dios ha depositado en nosotros, vamos a tener convicción. Di conmigo convicción. Cuando tú tienes convicción de lo que, en quién has creído, de quién estás dependiendo, cuando tienes esa certeza, esa convicción, tú estás seguro y vas a estar seguro de tener una mentalidad de rey. Porque tú sabes quién es el rey. Tú sabes quién es el Señor de tu vida. Tú sabes qué es lo que el Señor lo que te quiere dar y te está dando hoy día. Tú sabes cuántas bendiciones has recibido del Señor. Pregunta, ¿cuántas bendiciones has recibido del reino de Dios? ¿Conoces al rey?
¿Conoces al Señor? Entonces, cuando nosotros entendemos todo lo que el Señor ha depositado en nosotros, realmente podemos decir: Señor, gracias, porque yo tengo mentalidad de reino, tengo la convicción, estoy creyendo, estoy dependiendo. La convicción se logra, hermano, cuando se ha elevado la autoestima. Cuando yo sé quién soy en Cristo Jesús. A lo mejor te dijeron: no sirves, no lo sabes hacer, eres un tonto, siempre haces las cosas mal, nunca las haces bien. Hermano, cuando yo tengo la convicción de saber quién soy en Cristo Jesús, yo tengo mentalidad de reino. Cuando tenemos la convicción en quién hemos confiado, wow. Cuando tenemos la seguridad en quién hemos depositado nuestra protección, nuestra confianza. Cuando nosotros le decimos: Señor, yo deposito todo en ti, ahí vienen hacia nosotros los diseños, lo que el Señor ha creado para cada uno de nosotros. Somos diseñados por Dios. Y si hemos sido diseñados por Dios, hermano, el Señor quiere darnos todas las cosas. El problema es que muchas veces la autoestima, la baja autoestima, no nos deja avanzar. La baja autoestima es que yo no logré esto, no pude hacer lo otro, y mira el tiempo, y miramos los años, y miramos esto, miramos lo otro. Pero hermano, tenemos que tener mentalidad de reino. Tú tienes que pensar de la misma forma que pensaba Jesús. Tienes que pedir la transferencia. Cuando tú estés pasando por momentos difíciles en tu vida: Señor, quiero que tú hagas una transferencia de los bienes que tengo en los cielos, en el reino de los cielos. ¿Cuáles son esos bienes? No son materiales. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amor. ¿Le puede decir a eso, Señor? Quiero esa transferencia, Señor. Quiero caminar tranquilamente en mi vida. Ahora, cuando una persona no tiene mentalidad de reino, ¿sabe lo que pasa? Eres esclavo. Porque no eres libre. No eres libre. Si tú no tienes mentalidad de reino, entonces tienes mentalidad de esclavo, hermano. ¿Ya? La mentalidad de reino, dice la palabra, te sirve para creer y hacer cosas sobrenaturales. Cuando somos muy livianos nosotros en aprender los versículos. Para el que cree, todo es posible. ¿Están conmigo? Para el que cree, ¿se lo saben eso? Todo es posible. Okay. Entonces tomamos ese versículo y decimos: estamos listos. Cuando yo digo para el que cree todo es posible, es creer y hacer cosas sobrenaturales. Para el que cree todo es posible, pero estamos creyendo en cosas sobrenaturales. ¿Sabe por qué? Porque lo natural lo hace cualquiera. ¿Se han puesto a pensar en eso? Lo natural lo hace cualquiera. Pero los que tenemos mentalidad de reino hacemos cosas sobrenaturales. Y las cosas sobrenaturales están diseñadas para aquellos que tienen mentalidad de reino. Y saben lo que pueden lograr, ¿no? Saben lo que pueden lograr. Vamos al Salmo 119. Salmo 119. Versículo 34. Versículo 34. ¿Tú tienes la versión internacional? Ok. 119, 34. ¿Qué dice? Yo leo dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. ¿Qué dice la ley? Dame entendimiento para seguir tu ley y la
corazón. La cumpliré de todo corazón. ¿Sabes lo que tenemos que decirle al Señor? Señor, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Danos entendimiento, Señor. Danos sabiduría. Danos revelación. Cuando no entendemos algo, muchas veces nosotros nos quedamos callados y nos quedamos sin entender las cosas. Ahora, cuando hay sabiduría y hay revelación que viene de parte del Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿cierto? Porque la sabiduría viene del Espíritu Santo y nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad, entonces no vas a tener ninguna duda. Pero cuando tengas duda, tú tienes que ir a la presencia del Señor diciendo: Señor, ¿por qué tengo esta duda? ¿Sí o no? Decirle: Señor, dame entendimiento. Mira lo que decía el rey David acá en el versículo 34: dame entendimiento y guardaré tu palabra, guardaré tu ley. Una persona que no tiene entendimiento, le importa, le da lo mismo si guardar o no guardar la palabra de Dios, le da lo mismo, porque no tiene entendimiento, no tiene discernimiento. Amén. Danos entendimiento, Señor, todos los días. Tenemos que decirle: Señor, quiero ser entendido en tu palabra y cumplirla y guardarla con todo mi corazón. David estaba pidiendo entendimiento al Señor. ¿Por qué? Porque así, solo así podía guardar su palabra y cumplirla con todo su corazón. Si hay entendimiento, tú vas a guardar la palabra del Señor, vas a tener entendimiento y la vas a cumplir con todo tu corazón. A ver, la razón por que hoy día vemos, hermanos, muchos creyentes que no tienen una mentalidad del reino es porque no han alcanzado una mayor comprensión o entendimiento de cómo funciona el reino de Dios. Ese es el problema. Si tú no sabes cómo funciona el reino de Dios, entonces no puedes tener mentalidad de reino. Hoy día muchos creyentes, muchos cristianos no tienen idea en qué dirección van, en qué dirección tienen que ir, no saben. Hoy día, el 70% de las personas que están en la iglesia, no solamente de la iglesia, en la iglesia universal, no saben cómo funciona el reino. Se hizo una encuesta y no todos saben, el 70% no saben cómo funciona el reino. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo problemas económicos? ¿Por qué ves que como cosas me enfermo? ¿Por qué no tienen un mayor conocimiento y una revelación de qué es lo que tenemos que hacer? De cómo está funcionando el reino para nosotros. ¿Sabes qué? El reino de Dios es un libro abierto para nosotros. El problema es que nosotros no recurrimos. Si Jesús le decía a su Padre: Señor, transfiere todas las bendiciones o los beneficios que me corresponden como tu Hijo, nosotros somos hijos del Rey, del Rey y Señor del Señor, y también tenemos que pedirle: Señor, haz esa transferencia de lo que me pertenece mientras esté en este mundo, mientras esté pasando por aflicción o situaciones difíciles. Señor, te pido que tú hagas esa transferencia. Necesito esa paz que sobrepasa entendimiento, mi raciocinio. Señor, necesito gozo. No puedo andar amargado toda la vida en este mundo. Señor, necesito de esa paz, de ese gozo, de ese regocijo, de esa alegría, porque sabemos, Señor, que tú quieres que nosotros andemos de esa forma. Mentalidad del reino. Mira, hay otro ejemplo. En los cielos dice la palabra que no hay tristeza, no hay dolor, no hay muerte. ¿Qué es lo que hay en el cielo? Paz, gozo, y el Señor dice que eso está dispuesto para nosotros y que puede transferir eso para nosotros. Entonces, ¿por qué somos unos amargados? Un problemita así, por nuestra mentalidad, lo hacemos algo grande. David tenía mentalidad de rey. Cuando se enfrentó al gigante Goliat, ¿tú crees que él dijo: no, yo con este hombre no, que a todo Señor, me voy para la casa, no quiero pelear con él, no, mira, manso gigante? Así somos nosotros. Vemos una cosita así y se nos transforma en un gigante. ¿Por qué? Porque no tenemos mentalidad de rey.
David sabía en quién había confiado. David sabía de quién dependía. Y se paró frente al gigante y le dijo: este incircunciso a mí no me va a derrotar. David había peleado con osos, había matado a osos. ¿Quién puede matar a un oso aquí? El oso le pega a un... Pero David lo hizo. Él tenía la seguridad. Hermano, lo que nos falta a nosotros, tener esa mentalidad de reino, tener la seguridad de que nuestro reino es eterno. Nuestro reino no es un reino como lo de acá de la tierra, del mundo. Nuestro reino es eterno. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros tenemos mentalidad de reino, el problemita lo vamos a tomar y le vamos a decir al problema: mi Dios es mucho más grande que este problema. Eso es lo que hizo David con el gigante. Mi Dios es mucho más grande. ¿Y sabe lo que hizo David? Ustedes sabían que tomó varias piedrecitas David, no solamente una, y se la echó al bolsillo. Yo me imagino que cuando estaba recogiendo David las piedrecitas, las iba eligiendo. Esta es más bonita, esta también es bonita, pero esta más chiquitita, a lo mejor esta es la que me sirve. Imagínate la mentalidad. Esta con una chiquitita puedo matar al gigante. ¿Ustedes creen que buscó una roca y se la tiró? Así una piedrecita. Sería todo. Nosotros, ¿por qué nos hacemos tantos problemas con una situación tan pequeñita? Vemos un gigante cuando realmente es una hormiga. Entonces, la razón por qué hoy vemos a tantos creyentes que no tienen una mentalidad de reino es porque no han alcanzado una mayor comprensión o entendimiento de cómo funciona el reino de Dios. Van en direcciones opuestas a lo que el Señor ha trazado para su vida. Se sienten muchas veces desorientados. Muchos cristianos hoy día, hay cristianos de la iglesia desorientados. Gente que se va por emoción y afuera se encuentra que está desorientado por tomar una decisión equivocada, por no saber que el reino de Dios consiste no en emoción. ¿Sabían ustedes que el reino de Dios, el ministerio, no consiste en emociones? Consiste en obedecer la palabra de Dios. Porque si yo me voy con las emociones, puedo tomar cualquier decisión en mi vida y después me voy a encontrar desorientado. He colocado mi confianza en otras cosas y no en el reino. Otro ejemplo: cuando te falta el dinero, tú crees que el Señor va para que suene suave, hermano, te va a mandar una lluvia de billetes porque tú no tienes dinero. Lo primero que tienes que hacer es ordenarte, porque el Señor no te mandó a desordenarte en lo económico. Tú fuiste el que te desordenaste, ¿o no? ¿Por qué vemos a muchos cristianos endeudados? Porque se desordenaron, porque no fueron a la palabra, no fueron obedientes, no obedecieron, no comprendieron que el reino de Dios funciona en un orden establecido. La iglesia tiene que funcionar en un orden establecido. La gente, los creyentes, los cristianos, tenemos que... Y cuando tú te ordenas, cuando todas las cosas están ordenadas, estás en la bendición de Dios. ¿Ok? Porque muchas veces dice: ¿por qué esa persona es bendecida y yo no soy bendecido? Ordénate. ¿Por qué lo puede hacer y yo no lo puedo hacer? Tiene una buena autoestima, tiene una mentalidad de reino. Ahora, la gente que no tiene mentalidad de reino necesita que su mente sea rehabilitada. ¿Y cómo es rehabilitada su mente? Solamente a través de la palabra de Dios. Su manera de pensar será restaurada. Amén. Y al cambiar la forma de pensar, cambia su estilo de vida. Así es. Cuando tú cambias tu manera de pensar y tú tienes una mente de reino, tendrás una buena autoestima. Soy hijo de Dios, soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor va a empezar a proveer sabiduría para tu vida, va a traer revelación, va a traer un mayor conocimiento.
ese conocimiento pleno que les hablaba yo, un conocimiento espiritual. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, no humanamente. Amén. Una de las cosas que quiero que ustedes sepan es que cuando la iglesia, hermano, predica acerca del reino, porque la iglesia está llamada a predicar acerca del reino, ¿no? O de otras cosas también, pero principalmente del reino. Y cuando uno le enseña a la gente y predica acerca del reino, le está predicando las buenas noticias, las buenas nuevas. ¿Qué pasaría si yo le digo, todos ustedes, los que están aquí, han recibido a Cristo? Sí, pero siguen siendo pecadores. Arrepiéntete. Eres un pecador. Y si tú no te arrepientes hoy día, ¿qué va a pasar? Te vas a ir al infierno. Y en el infierno vas a sufrir toda la vida por la eternidad. Por lo tanto, arrepiéntete, porque tú te vas a ir al infierno. Y, a ver, ok. Cuando la iglesia, cuando nosotros le predicamos a la gente del reino de Dios, que Dios es amor, y lo único que Él quiere es rescatar tu vida, quiere sacarte de las tinieblas y ponerte en una luz, en esa luz admirable, cambia la cosa, ¿no? Esas son buenas noticias. Por eso nuestra mentalidad muchas veces nos lleva a cometer errores. Para predicar el reino de Dios y su justicia, tenemos que hacerlo con gracia. Tenemos que ser misericordiosos con la gente que es pecadora. Al Señor no le agrada el pecado, pero sí, ¿sabe lo que hace? Ama al pecado. Y quiere que deje esa vida de pecado. Entonces no podemos ir de la otra forma enseñando el reino de Dios. Tenemos que enseñar las buenas nuevas, las buenas noticias, porque las malas noticias es cosa que tenemos en el televisor y listo, ¿cierto? Entonces las buenas noticias, como predicaba anteriormente una vez, dije, las buenas noticias, la palabra de Dios bien enseñada es un ancla para atraer a la gente al reino de Dios. Amén. Mira, toda palabra, esto lo aprendí en el instituto, toda palabra, hermano, que nos trae esperanza, no viene de la boca de Dios. Toda palabra que nos trae esperanza no viene de la boca de Dios. Si alguien te dice, no, eso no lo dice no lo dice la Biblia, o sea, tú estás llamando mentiroso a Dios. Yo no lo entiendo así. O sea, Dios se equivocó. Dios no se equivoca. ¿O Dios se equivoca? Nuestra mentalidad, si no ha sido renovada por la palabra, podemos interpretar cualquier cosa de la palabra de Dios. Cualquier cosa. Y vamos a creer que estamos en la verdad. Pero la verdad ya está dicha. Ya está hecha. Aquí. ¿Cuántos tienen mentalidad de reino? Un creyente que tiene mentalidad de reino es el que funciona y va a funcionar siempre bajo la ley de la atracción. Amén. Una persona que tiene mentalidad de reino es la que funciona bajo la ley de la atracción, bajo la ley de la transferencia, y su vida es transformada. No solo en bendición, sino que experimenta y vive en lo sobrenatural de Dios. ¿Quieres vivir en lo sobrenatural de Dios? Empieza a renovar tu mente. ¿Quieres vivir en lo sobrenatural de Dios? Pide sabiduría, revelación, mayor conocimiento. ¿Quieres vivir en lo sobrenatural de Dios? Entonces el Señor espera que tú tengas una mentalidad de reino. Teniendo mentalidad de reino, tú vas a ser bendecido. Ya somos bendecidos, sí, pero ¿sabes qué? Muchas veces nuestra mente empieza a divagar. Nuestra mente empieza a salirse de los parámetros bíblicos. Muchas veces dejamos de lado la palabra y creemos que nosotros con nuestras palabras o nuestras creencias que vienen de afuera muchas veces
nos confunde. Muchas veces estamos con otros que la iglesia enseña esto, ¿y por qué me está diciendo este otro? Toda palabra que nos traiga esperanza no es de Dios. Amén. Amén. Por lo tanto, tenemos que tener mentalidad de reino, porque el Señor tiene palabras de esperanza para nosotros. Nos ponemos en pie y le damos gracias al Señor. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Te doy gracias, mi Dios, porque nos amas. Te doy gracias, Señor, porque tu deseo es bendecirnos cada día. Gracias, Señor, por traer buenas noticias. Gracias, Señor, porque sabemos que al estar en tu palabra, al estar alineados con tu palabra, nosotros, Señor, renovamos nuestra mente, y nuestra mente, Señor, es una mente del reino. Padre, cuando estemos en circunstancias contrarias, Señor, vamos a recurrir al reino de Dios para traer las transferencias, para traer todo aquello que tú has dispuesto para bendecirnos, Señor, en nuestra vida. Ahora te pido, Señor, y te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí, los que los ven a través de internet, que tú les guardes en su salida como en su entrada, y que el día de mañana